Que ya estoy ahí en línea. Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí esperando a Pepe para entrar. Quiero dar las gracias a todos los que nos seguís y todas las muestras de cariño que nos llegan tanto en privado, por Instagram y supongo que Pepe también. Pero vamos, que ya está por aquí. Las muestras de cariño que he recibido durante toda esta semana, Pepe también, como siempre, así que seguramente él lo dirá también, de viva voz. ¡Hola, Pepe! Hola. ¿Qué tal? Nada, estaba diciendo un poquito, ¿no? Que nos van llegando también, pues eso, ¿no? Muchas muestras de cariño y de agradecimiento, entonces Sí, es recíproco y quiero devolverlas también, ¿no? A toda esa gente que nos sigue, que nos acompaña y que, bueno, y que se atreve también a decirnos esas cositas, ¿no? pues sí, la verdad que sí, yo también quiero dar las gracias porque bien Mm, a través de las redes o por privado nos transmiten mucho cariño y sí, felicitaciones y demás. es Y, verdad, y nada, y dar las gracias a todos, ¿no? Por esa muestra por de... acompañarnos, eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acompañarnos. Bien, 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 aquí otra vez preparada, preparada. Preparada para ¿cómo es? Para vivir la dicha del sueño. La dicha del sueño. La dicha del sueño, que es un capítulo de Isha, del libro Isha, concretamente el capítulo 68. Si alguien tiene el libro, pues puede seguirlo directamente con el libro y con la explicación. Eso es. Y Quería decía, preguntar sí, sí, si se nos ve bien, si se nos escucha bien. Hola Gaby, cariño, un beso muy fuerte. Que si se nos escucha bien, si se nos ve bien, por favor, porque donde estoy yo ahora mismo no. Yo veo bien todo, yo te veo bien. pero a veces aquí hay poca conexión y yo te veo bien y me veo bien. No sé Igual, los sí. demás si nos ven, si no, pues que nos digan y no sé. Vale, pues mira, gracias, guapa. Hola. Gracias, Gaby. Pues nada, aquí estamos de nuevo a dar un poco de guerrilla. Así que nada, empieza por donde quieras, Pepe, como siempre. Sí, bueno, empezar diciendo aquello que decía Jesús de Nazaret, de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos, ¿no? Y esa pobreza de espíritu se refiere precisamente a la pobreza de desposesión, de no poseer, de no necesitar. Hay un dicho, un refrán que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Sí, Y por ahí van los eso tiros es. de la pobreza de espíritu, ¿no? Ese espíritu que no se refiere a ningún espíritu, ningún ente que vaya por ahí dando vueltas, ¿no? Sino a ese espíritu del cual se habla, ¿no? Una persona con espíritu, ¿no? Con propósitos, con metas, con fines, con... Bueno, pues precisamente la pobreza de espíritu es eso. No carecer de nada porque no necesitas nada. No porque lo tengas todo. Al Ujú. contrario, porque te has desposeído y al desposeerte no necesitas nada. Y eso tiene una profundidad tremenda, esa frase, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está refiriéndose precisamente a la no aspiración, no al orgullo, no a la posesión, no a la riqueza. Y cuando hablo de riqueza, sospecho que Jesús no se refería en parte a riqueza de dinero, pero sobre todo esa riqueza de aspiración, ¿no? Bueno, de enaltecimiento del propio yo, del propio sujeto, ¿no? Y esa es la pobreza, ¿no? Por eso decía aquello también de el que no se humilla como un niño no entrará en el reino de los cielos, ¿no? Y esa humillación es precisamente la humildad, la sencillez, en el cual no hay orgullo. No, el Ujú. niño, el otro día veía unas imágenes de un caballo besando, un niño pequeñito, de dos o Sí, tres años, besando un caballo, ¿no? Y la cuestión es curiosa, ¿no? Porque nosotros queremos humanizar todo, ¿no? Queremos dar ujú. un tinte de amor, de cariño, pero la cuestión que un bebé de tres, un niño de 3 años, por ejemplo, abrazado a un gato o a un caballo, ni el caballo tiene un sentimiento emocional, ni el niño tampoco. Es simplemente un gesto natural, ¿vale? Es un gesto Ujú. natural. Nosotros queremos humanizarlo y queremos definirlo como esto es amor, pero tampoco es. También el caballo podía haberle pegado un bocado al niño, ¿no? Depende el instinto que tuviera en ese momento, ¿no? Por eso no hay que Eso dejarse tampoco engañar por estas
figuraciones emocionales y sentimentales que tenemos, ¿no? Sino sencillamente ver que ahí no hay una intención o una reflexión o una interpretación emocional, sino sencillamente es naturaleza, instinto básico y llano, ¿no? Sin ningún tipo de interacción, ¿no? Por parte del yo, que todo lo quiere interpretar, a todo le quiere dar un sentido, ¿no? Y es sencillamente eso, ¿no? Eso es la pobreza del espíritu. Y si os parece, pues empezamos con este capítulo que se llama Vivir en la dicha del sueño, ¿no? Y si te parece, lo leo, voy explicando más o menos. Y si alguien tiene preguntas, pues si quiere anotarla y luego ya pasamos a las preguntas, ¿vale? Sí, que lo pongan como siempre si se acuerda la gente según vaya entrando, si no, pues ya estaré atenta, pero en el símbolo de interrogación y ahí pues luego daremos paso a responder las preguntas. Venga. Estupendo. Bueno, pues el capítulo 68 del libro Isha, La ilusión del yo, se titula Vivir en la dicha del sueño, ¿no? Y empieza diciendo, el sufrimiento se debe a la conciencia de sí, no al mundo, a ser conscientes de sí mismo. Y esa es la cuestión, porque los seres con mente, evidentemente, como animales o un bebé o un niño pequeño, no se plantean esa cuestión de existencia, ¿no? Por eso no entra en la dinámica del sufrimiento. Entonces el sufrimiento en sí es por el hecho de ser consciente de sí, consciente de existir, consciente de vivir, consciente de estar ubicado en el espacio-tiempo y por tanto consciente, entre otras cosas, como he dicho, del tiempo, del espacio, de nuestra ubicación, de todo aquello que construimos como propiedad y que tenemos la obligación y el derecho de defender contra todos los malvados, contra todos esos enemigos que pueden perturbar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad y sobre todo nuestras posesiones, ¿no? Y no hay posesión más apegada, ¿no? Que es la posesión emocional, ¿no? La pertenencia emocional, ¿no? Eso de la maté porque era mía, ¿no? O que es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, por ahí va. No, pero es así. Muchas veces no solamente nos creemos poseer objetos, sino lógicamente también personas, aunque sea de manera inconsciente. Es como, no, eres mío y no puedes hacer esto, puedes llegar hasta aquí, ¿no? O te dejo esto de libertad. Porque las personas en sí somos objetos y objetivos. Lo que pasa es que suena mal. Alguien dice, pero bueno, yo no soy un objeto. Bueno, si yo soy un sujeto, usted es un objeto. ¿Por qué? Porque si usted es sujeto, yo soy su objeto, su objetivo, su fin, su meta, su aspiración. Sean padres, hijos o sean parejas, sea lo que fuere, ¿no? Siempre, y el objeto, el sujeto, cuando hay un sujeto siempre hay un objeto, siempre hay un objetivo. Objeto es objetivo, un fin a perseguir, ¿no? Cuando desaparece el sujeto, que es de lo que venimos hablando, la desaparición, perdón, del sujeto, que es figurativa, porque el sujeto mientras hable, siempre y cuando haya comunicación verbal y pensamiento, el sujeto está ahí. Pero figurativamente hablamos de morir al sujeto, de morir a la creencia de ese yo y observarlo como algo ajeno a nosotros, porque realmente esto no somos nosotros. Esto es una ensoñación efímera, transitoria, pasajera, que desaparecerá. Y no podemos aferrarnos a algo que lleva como algo como inherente la transitoriedad, la muerte, la desaparición, ¿no? Entonces ese aferrarse a la propia vida es el mayor de los sufrimientos, ¿no? De hecho, la muerte el miedo a la muerte es la madre de todos los miedos, ¿no? Porque supone la desaparición absoluta del sujeto. ¿Y qué ocurre cuando no hay sujeto? Gramaticalmente, ¿qué ocurre? No hay predicado. No hay objeto directo ni objeto indirecto. Esa es la estructura. El sujeto es el que percibe, el sujeto es el que ve, y todo lo que el sujeto ve está en su propio mundo. No hay un mundo aparte. El mundo existe porque hay un sujeto que percibe y porque hay un sujeto que lo interpreta. Y precisamente esa separación o salida del Edén es cuando empieza la interpretación del sujeto. Porque tú puedes ser sujeto, igual que el sujeto de un niño de 2 años, que es sujeto, pero es sujeto instintivo, no es lucubrativo. No es un sujeto que interprete las situaciones. Un niño no interpreta. Un caballo tampoco interpreta conscientemente, sino instintivamente. Actúa instintivamente. Si está en celo, copula. Si no hay celo, no copula. Si tiene hambre, come. Y si tiene sueño, duerme.
pero no se plantea, mañana vendrán a traerme la alfalfa o me meterán en la cuadra esta noche. Está lloviendo, hay nubes, me protegerán con un toldo. El caballo no dice eso. ¿Por qué? Porque es un sujeto pasivo, es un sujeto que sencillamente está. Y esa es la manifestación, digamos, mental más pura, en el sentido de que no hay una interpretación de personaje, no hay una creencia de personaje. Y por tanto, no hay ningún miedo. Como el bebé cuando tiene hambre llora para que le den la teta. Pero una vez que ha comido no se plantea, ¿vendrán luego con la teta nuevamente? Que las tomas son cada 2 horas. No, el bebé no dice eso, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Por eso el sufrimiento es y se debe precisamente a la conciencia de sí, a ser conscientes de sí, de existir y plantearnos qué hago aquí. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Quién me ha traído aquí? ¿Yo he pedido venir? ¿Por qué estamos aquí? Pero esa pregunta se le hacen solamente los humanos, las mentes más desarrolladas, los cerebros más desarrollados. Y precisamente ese es el coloso, el gigante con los pies de barro. A más prepotencia, a más intención de saber, a más capacidad de captar, de adquirir, de intentar defenderse, de protegerse con un mastodonte de ideas y de conceptos que los traslada y los materializa, los pies son de barro y más hundido estará y se hundirá en su propio fango. El ego se hunde en su propio fango. Y hasta que no se hunde del todo y le llega por aquí el barro, pues no toma conciencia de que todo ha sido sin sentido. Porque la vida no tiene sentido. Es sencillamente vivir. Pero no planteándose voy a vivir. O yo vivo, no. Es estar ahí. Como está una planta. Como está un caballo, como hemos nombrado, o un gato. El que tenga animales de compañía, mascotas, que los observe. Que los observe. Ellos están. Ellos no se plantean absolutamente nada. Nosotros lo humanizamos con nuestros pensamientos. Y somos los que sufrimos. Mira, está mal, tiene no sé qué. Y estará sufriendo, ¿no? Él no sufre. Él sencillamente está. Es. Y nada más, sin más planteamiento, ¿no? Decía este capítulo, empieza Isha, que como sabéis, bueno, hay 2 personajes principales, que es Isha, que es la niña que se hace las preguntas, ¿no? Y luego está Sat, que es aquel que le va contestando, ¿no? Y otros personajes que aparecen en el libro por si alguno no lo conoce, ¿no? Y en este capítulo precisamente hay una conversación entre Isha y Sat. Y le pregunta a Isha, dice, ¿qué somos? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué somos? Dice Sat, no sois lo que creéis ser. De hecho, no sois, pero caéis en la tentación de hablar como un sujeto. Y esa es la cuestión más básica, ¿no? No somos lo que creemos y percibimos. No somos ese sujeto que vemos en el espejo. No somos ese pensamiento que habla consigo mismo. Pero caemos en la tentación de creer ser ese personaje. Y el problema surge cuando el personaje se habla a sí mismo y empieza a preguntarse, a hacerse cuestiones como ¿qué somos? ¿Por qué hemos venido? ¿A dónde vamos? Es el único que se pregunta. Y precisamente son preguntas que no tienen respuesta. Es así de sencillo. Que nadie busque porque no hay respuesta. Y sencillamente hay que calmarse y dejarlo ser, ¿no? Dice, no sois lo que queréis ser, contesta Sat. De hecho, no sois, pero caéis en la tentación de hablar como un sujeto. Decir tú es un desacierto, pues es una forma de afirmar la realidad de un tú y un yo. En el momento que nosotros estamos hablando, imagínate que a mí me ve la gente y me concibe, este hombre habla unas cosas, ¿no? Parece que ha descubierto algo, ¿no? Que es un místico. Es un desacierto. Porque en el momento que yo te digo, tú eres Esther, o tú eres Julia, por poner un caso, y me estás escuchando a mí, yo estoy dando credibilidad a esto que no es. Si yo digo, yo soy un gurú, estoy dando credibilidad a un personaje que no existe. Y si digo, tú tienes que aprender algo que yo sé, pero te lo voy a dar dosificado, me engaño a mí mismo porque yo me estoy creyendo un personaje que realmente no existe, que es producto de pensamientos espontáneos y cuya conclusión ha sido todo el aprendizaje que ha adquirido a lo largo de su vida, ¿no? Y si tú te convences de que tienes que escucharme a mí para algo, primero estás dando credibilidad a ti mismo que no la tienes y me la estás dando a mí que soy un producto de tu propia ensoñación, ¿no? Por tanto, decir tú o decir yo es un desacierto, ¿no? Pues es una forma de afirmar esta realidad de un tú y un yo.
En verdad te digo que quien habla no existe y cometes un error creyendo en tu propia existencia. Lo que habla no existe. Y no existe, y esto es el quid de la cuestión. La gente, ¿cómo yo no existo? Si yo estoy aquí hablando. También hablas en los sueños. Esta noche pasada recuerdo que tuve unos sueños que hablaba con mucha gente. Yo no sé cuánta gente había allí. Aquello parecía un locutorio. Gente allí y todos hablando. Digo, pero bueno. Mira, Pepe, lo mismo que este sueño, chico, ¿qué quieres que te diga? Pero claro, el Lo mismo personaje, que este. claro, el personaje que estaba hablando en ese momento que yo estaba soñando era real. Era absolutamente real. ¿Y dónde está? No existe. Fue algo espontáneo, transitorio y caduco. Bueno, pues esta realidad es igual, espontánea, transitoria y caduca, tendente a la desaparición. Por tanto, no la afirmes, no la retengas. Es como tratar de atrapar el humo, ¿no? Imagínate el humo de incienso o algo y tratas de agarrarlo, ¿vale? Tratas de atraparlo, pero no puede ser porque es inexistencia. Es una manifestación espontánea como nubes, como vaho, como el rocío, una gota de rocío al amanecer, que luego se funde y desaparece. Eso es, ¿no? Entonces, lo que es percibido solo puede ser en Maya. Maya es lo que le llaman los brahmanistas, ¿no? Que Maya es la ilusión, ¿vale? Cada vez que escuchéis la palabra Maya en algunos libros y demás, que sepáis que Maya significa ilusión, quimera, ¿no? Entonces, todo lo que se percibe, todo lo que se siente, sea incluso la espiritualidad, ¿no? Imagínate que yo me siento transportado, elevado y con un nivel de conciencia súper mega guay, ¿no? Bueno, pues eso es quimera, eso es Maya, eso es ilusión, eso es parte de la ensoñación. Y si 4 horas después te sientes desgraciado, miserable y deprimido, sigue siendo Maya. Son percepciones mentales. Y da igual que estés en las antípodas, da igual que te creas un iluminado como si te crees una persona carente de conocimiento y que empieza a buscar por ahí algo que nunca va a encontrar. Todo eso es Maya, todo eso es ilusión, ¿no? Acéptalo y acéptalo con fe. Esa es la fe del Cristo. Esa es la fe. Pero es que no hay otra salida, porque los propios hechos e indicios te lo demuestran. La propia transitoriedad del sueño onírico, del sueño profundo, la propia transitoriedad de la vida que experimentamos en estado de vigilia, que creemos que es lo real, pues sigue siendo igual. Y de hecho lo comprobamos cuando nos duermen con sustancias, cuando nos dormimos, cuando alguien se desvanece, cuando alguien se ha ido, cuando alguien no está. ¿Por qué si quieres que tu hijo esté aquí, pero no esté el amigo del vecino de mi abuela? ¿Por qué? Porque yo tengo un interés sobre ese sujeto concreto de mi propia ensoñación, ¿no? Y no es una realidad. Lo que existe es pura ilusión. Tú lo vives como auténtico, le dice Saf a Isha. Dice, dice, lo que existe es pura ilusión. Da igual la dimensión, entre comillas, en la que creas vivir, ¿vale? Da igual que tú creas que estás en una dimensión espiritual, da igual que estés en una dimensión, o si es que existieran otras dimensiones, da igual la dimensión que tú creas. Todo es irreal. En esto se aferran muchas personas porque creen que si hay una dimensión espiritual, ahí se va a perpetuar el conocimiento de existir, la conciencia de existir. Y eso no es nada más lejos de la realidad, porque sea cual sea el estado mental de percepción, espiritual o no espiritual, todo es transitorio. El universo entero, que es la manifestación, es transitoriedad, ¿no? Todo es irreal. Sin embargo, tú lo vives como auténtico, lo vives como real. La verdad es inexistente. La verdad, la auténtica verdad, no existe. Y no existe por una sencilla razón. La verdad no existe porque lo único que existe es lo que se percibe con el pensamiento. Y el pensamiento es lo único que percibe aquello que llamamos como real. Por eso el pensamiento nunca entenderá a Dios, nunca hallará a Dios, nunca lo encontrará. ¿Por qué? Porque Dios no es pensamiento, no puede ser pensado, no puede ser sentido. No puede ser, porque si alguien tuviera la capacidad o la fortuna o la desdicha, quién sabe, de conocer directamente, de sentir a Dios, significa
que sería un Dios imparcial. ¿Por qué lo siente ese y yo no? Sería injusto. Sería una elucubración de una mente que cree que ha conocido algo. Sigue siendo igual, sigue siendo una irrealidad. Porque la verdad tiene que ser universal y tiene que ser para todos igual. Y no hay cosa más disparatada que una mente y otra mente. Porque incluso cuando hay un acontecimiento, un accidente o cualquier historia y hay testigos, no hay un solo testigo que coincida con el mismo testimonio. Todo es disparatado y totalmente subjetivo según nuestra visión, según nuestra percepción de ese momento, según nuestro estado anímico y según 20.000 cosas. La verdad es inexistente, como le decía Aisha, y lo sabrás cuando dejes de saber. Precisamente cuando dejas de conocer, cuando tú has cesado en la búsqueda, cuando de la búsqueda de conocimiento o la creencia de conocer cesa, primero dejas de buscar y luego te das cuenta que todo lo que conoces hasta hoy día es falso. No hay saber ni hay conocimiento. Y cuando llega ese momento en el cual, primero, dejas de buscar y segundo, comprendes que todo lo que sabes no sirve para nada, porque es mentira, porque si lo que yo sé es verdad, lo tuyo no puede ser mentira. O es que tú no tienes derecho a tener la misma verdad. Cuando llega a esta conclusión, te das cuenta de que la verdad es inexistente, porque lo único que existe es lo que percibe mi mente. Y cuando mi mente no está, por un desmayo, no hay nadie. No sé si alguien de los que nos está viendo se ha desmayado, pero cuando una persona se desmaya no hay nadie. Entonces, ¿dónde está la verdad en ese momento? ¿Dónde está tu verdad? ¿Dónde está esa sensación de espiritualidad que parecía que había tocado el cielo, ¿no? ¿Dónde están esos dioses? No hay absolutamente nada. Por eso la verdad es inexistencia absoluta. La espiritualidad, el amor, la compasión, nada es, absolutamente nada es, salvo el pensamiento. Ni compasión, ni empatía, ni odio, ni revancha, ni celos, ni amor, ni infierno, ni cielo. Nada es. Es solamente lo pensado, el pensamiento. El sufrimiento se debe a la conciencia de sí, no al mundo, como dije al principio. La mente es insustancial. Es insustancial y no tiene ni siquiera el único soporte del cerebro. Hay gente que duda de que la mente sea producto del cerebro, pero yo invito a un sencillo ejercicio, ¿no? Si queréis, hacemos una cosa para que veáis que la mente está en el cerebro. Cerráis los ojos e intentad situaros. Y seguramente que os situáis aquí, en el frontal. Ahí estáis situados. Si la mente no estuviera en el cerebro, estaríamos percibiendo desde el dedo, desde el pie, desde la oreja. Pero no, se percibe desde aquí. La mente es el producto químico de reacciones eléctricas y químicas de neuronas y está en el cerebro. La mente es insustancial y es química pura. No obstante, esa mente, que no es una realidad, esclaviza, pues siempre te tendrá atada al pasado o al futuro. Esa es una cualidad del yo, ¿no? Sobre todo no de la mente en sí, sino de ese yo que ha tomado conciencia de sí, ¿no? Y es la esclavitud a un pasado precisamente inexistente, porque ya no está, y la esclavitud a un futuro incierto porque no se ha producido. Si dejas de viajar en el tiempo imaginario de ese pasado que te atormenta, por algo que ocurrió, a saber cuándo, aunque fuera ayer, es que ayer se rieron de mí en la calle, es que ayer me dejó mi novio, es que ayer o hace un año se murió mi abuela, o hace 2 días se murió mi gato. Pero, ¿qué ocurre ahora? ¿Dónde está? Es un recuerdo, es memoria, son pensamientos, no es una realidad, no es una realidad tangible. Cuando el yo no está en el pasado ni en el futuro, ocurre un gran problema para el yo, y es que desaparece. Por eso necesita viajar. El yo necesita recrearse con el sufrimiento, sobre todo, porque es más emotivo, y a más emotivo, más conciencia de yo, más ego,
o soñar con un futuro mejor, o peor, o con una venganza, ¿sí? Pepe, incluso fíjate una cosa, hablamos de que cuando, pues eso, ¿no? Cuando se muere alguien o una mascota, lo que sea, ya no está, es solamente un recuerdo, es solamente un pensamiento. Pero es que fíjate ahora, aquí, ahora, donde estamos nosotros, Mm. yo ahora mismo, por ejemplo, mi familia, personas de mi familia, viven en otro lado y están ahí, pero aquí en este momento no hay nadie. Mm. O sea, ni siquiera ellos existen ahora en ¿No? este instante. No existen en este instante. Nada más que cuando los puedo ver, los hago reales, pero si no, Sí, da igual que estén muertos, no existen, no están. están en tu Aquí no están. pensamiento, están en tu pensamiento. Exacto. Y aunque estuvieran presentes, mira, aunque estuvieran presentes, imagínate una persona que no ve y que no oye. Y nadie le dice que está ahí esa otra persona. No están. Porque todo es producto de nuestro propio pensamiento, de lo pensado. Y nos recreamos siempre. Ese es, el yo se alimenta del tiempo. Se alimenta del pasado y sueña con un futuro. Pero el pasado no está. O sea, los acontecimientos que pasaron hay que olvidarlos. Y hemos hablado esto en alguna ocasión de personas que tuvieron un mal momento, como decía, no sé si era Chiquito de la Calzada, una mala tarde la tiene cualquiera, ¿no? O decía, no sé quién decía aquello, ¿no? Una mala tarde la tiene cualquiera, ¿no? Pues personas que han tenido una mala tarde con acontecimientos desagradables en su vida, ¿no? Que puede ser un fallecimiento, que puede ser, pues no sé, algo, cualquier cuestión, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando pasa ese acontecimiento, se pasa página. Pero el yo le encanta recrearse en ese pasado, cuando no existe. Porque imagínate un golpe que te da la vida. Ese es un golpe. El problema sería que yo viva y reviva constantemente ese mismo golpe. Porque la vida te da un golpe. Pero ¿quién tiene más culpabilidad en tal caso? ¿La vida que te da un golpe o tú que recreas ese golpe 5.000 millones de veces? Que te tiras años recreando el golpe. Sea lo que Es que, fuere. claro, y es que en verdad la vida no te da ningún golpe. La vida ocurren cosas y nosotros Ocurren cosas. interpretamos que nos está dando un golpe. El golpe es porque nosotros lo hemos interpretado como una agresión a nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Eso. El ego, el yo. Porque cuando al ego no le cuadran las cosas, es un golpe. Lo considera como un golpe. ¿Por qué? Porque yo he proyectado una idea, un deseo, un sueño, y no se ha cumplido. O creo que esto que tengo era mi ilusión, pero como he olvidado que todo es transitorio, pasajero, y todo está en continuo movimiento, en impermanencia, cuando se me escapa esto, sea una pareja, sea el animal, o sea un familiar, o sea lo que fuere, caigo en el sufrimiento porque he tratado de retenerlo, porque he tratado de hacerlo mío. Y ese es el castillo en el aire, ¿no? Ese es el castillo en el aire, ¿no? El sufrimiento, como hemos dicho, se debe a la conciencia de sí, no al mundo. La mente insustancial, no obstante, esclaviza porque siempre te tendrá atada al pasado o al futuro. Sea cual fuere el camino, buscarás siempre el mismo. La autoafirmación a través de la aparente línea del tiempo. No merece la pena, pues toda virtud procede de lo que no eres. Aférrate a la vida, aferrarse a la vida, a seres, a objetos, a actos, animales, situaciones o circunstancias, todo eso es mente. El aferrarse a cualquier cosa. Y no solamente ya personas o seres vivos, sino situaciones, circunstancias. Todos queremos una situación ideal, idónea, que se adapte a lo que nosotros necesitamos. Y no solamente la queremos que no termine nunca. Queremos que se repita. Pero ahí cae la adicción, porque tú sueñas con una situación, sea con alguien, con algo, con lo que fuera, por no entrar en algo concreto, cada uno lo puede poner en su imaginación. Imagínate, pues, alguien que está pensando, pues yo estoy soñando que aparezca aquí George Clooney sentado a mi lado, ¿no? Una señora, ¿no? O algún señor puede pensar, pues yo quiero que aparezca aquí a mi lado, pues no sé, cualquiera. Y entonces, ¿qué ocurre? La cuestión es que puede ocurrir, pero no puedes retener.
Todo es transitorio, ¿vale? Y ese es el tema, ¿no? Todo eso es mente, todo eso es pensamiento. Estar apegada, y lo peor, necesitar estar apegada, es causa de sufrimiento. El apego es la causa de sufrimiento número uno. El apego es tratar de mantener esa situación, hacerla tuya y que nadie te la toque. Eso es un sin vivir continuo, eso es una lucha continua. Eso es una guerra sin cuartel. Eso es librar una guerra y un desgaste mental y físico tremendo, ¿no? Sí. Y la cuestión ya no es estar apegado, sino necesitar estarlo. Y me gustaría poner ejemplos de personas que salen de una relación de apego, esto que se le llaman relaciones tóxicas, que está de moda, ¿no? Pero una situación, sí, de apego a algo que realmente sabe que no le merece la pena, porque sabe que le está causando sufrimiento, ¿no? Bueno, dentro de las relaciones sentimentales son muy gráficas para esto, ¿no? Ser consciente de que estás con una persona que lo único que te está dando es problemas. Pero cuando por fin, si es que sales de esa situación, como se dice, sales de Pilato y te meten en Herodes, o sales de Guatemala y te meten en Guatepeor, porque es que vuelves otra vez a necesitar estar apegado. Porque hay personas que no saben vivir sin estar apegados. No saben, porque siguen identificados con el sujeto, con el personaje, con aquello que creen ser. Y siguen aquello que es ser, que creen que es cuerpo-mente, los tiene subyugados, los tiene esclavizados. Es como el que se ha metido a una droga, como la heroína, y hay auténticos junkies del amor, auténticos junkies de las emociones sentimentales y del apego exacerbado a sentimientos y emociones. Y esa es la peor droga. Esa es la droga número uno. Nada es para siempre. Y esto es, yo diría, un axioma. Y uno de los axiomas que deberíamos todos de grabármelo como se graba a las bestias con hierro y a fuego, ¿no? A fuego. Nada, a fuego, nada es para siempre. Y decir nada es para siempre implica muchas cosas. Yo diría lo implica todo. Cuando llegamos a la conclusión de que nada es para siempre, todo deja de tener sentido. Porque ¿qué da sentido a la vida? A la gente, a todos, le da sentido la conquista de un amor, el éxito de un hijo, de una hija, mejorar la casa, que tus padres estén sanos, que vivan eternamente, tu salud, todas estas circunstancias que todos queremos, ¿no? Pero cuando tú te dices a ti mismo y te convences, porque esto es una realidad empírica, de que nada es para siempre, todo se desmorona. Es el axioma número uno. Nada es para siempre. Todo es impermanencia. De esto hablaban mucho los budistas. El budismo, prácticamente la palabra mágica del budismo es la impermanencia, la transitoriedad, ¿no? Entonces, nada es para siempre. Nadie satisfará tus necesidades. Otro axioma importante, fundamental, y hay que metérselo a fuego. Nada es para siempre y nadie jamás, nadie ni nada va a satisfacer todo aquello que tú necesitas, aquello que crees que necesitas, las necesidades. Si crees que algo o alguien va a satisfacer tus necesidades y tus carencias, estás equivocado y, como diría Julio Iglesias, y lo sabes. Y lo sabes. Y lo sabes porque todos hemos experimentado esto, esta máxima, este axioma. Todos sabemos que nada es para siempre y que ya pueda venir el que quiera venir, nada va a satisfacer el pozo sin fondo, el agujero sin fondo. El yo, el ego, es el ejemplo ese que siempre pongo del niño que echa agua, que vierte agua y vierte agua en una playa, ¿no? Como aquel, lo conté en una ocasión y no me importa contarlo si alguien no lo escuchó, ¿no? Se habla de que había un hombre, ¿no? Una persona, un sabio, ¿no? De esto por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que se hizo una pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo entender a Dios? ¿No? Y empezó a andar por una playa y él pensando y lucubrando, ¿no?
Y Dios, ¿cómo puedo llevar a ver esto? Yo tengo que comprender esto. ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Esto cómo se entiende? Y venga a dar vuelta y vuelta, ¿no? Y se encuentra de pronto a un niño en la playa, con un agujero en la playa, ¿no? En la arena, y iba corriendo al agua, cogía agua del mar y la echaba en el agujero. Volvía otra vez, cogía agua y la echaba en el agujero. Y se queda el hombre, de pronto deja de pensar en Dios y se queda mirando al niño. Y le dice, niño, dice, ¿qué? Dice, ¿no te das cuenta que es imposible llenar ese agujero con el agua del mar? Y el niño le responde, ¿y usted no se da cuenta que es imposible que en ese trocito de mente quepa Dios? Es imposible, porque la mente nunca va a saber de dónde procede la mente. Al igual que una silla nunca conocerá al carpintero. Y un velón o un de estos de cerámica, de latón o de bronce, nunca conocerá a aquel que lo hace, ¿no? Al velonero. Entonces, por eso, estos son dos máximas muy importantes, ¿no? Nada es para siempre y nadie va a satisfacer tus necesidades, ¿no? Y tratar de satisfacer las necesidades es el ejemplo este que he puesto del niño, ¿no? Es como tratar de verter el océano en un agujero. ¿Por qué? Porque nosotros somos insaciables. Lo primero que un ser vivo, como un animal o un niño pequeño, que no tienen identidad de yo, de conciencia de existir, no buscan saciarse de conceptos abstractos, ¿no? Ellos sencillamente viven, como hemos dicho al principio, viven instintivamente, pero no buscan y especulan con conceptos abstractos, porque es que estamos hablando de conceptos que no tienen ni siquiera sustancia, porque aquí lo básico es respirar, comer, beber, defecar y poco más. Y poco más. Sí, poco más. Pero, ¿qué ocurre? Hacemos un mundo de conceptos que no tienen sentido. ¿Qué hacía ese hombre buscando a Dios mentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Creamos falsas necesidades, Pepe. Claro. Creamos falsas necesidades. Como el ego es un creador, Insatisfecho. Creadores, siempre está insatisfecho. Y solo tienes que ver a cualquier artista que nunca está satisfecho con una obra. Siempre quiere otra, quiere mejorar, quiere más, ¿no? Como Michelangelo, ¿no? Cuando le dijo a Moisés, la talla que hizo de Moisés, la vio tan perfecta que se le fue la chaveta y empezó a decirle, habla, habla. Le decía a la estatua de mármol, ¿no? Habla. ¿Por qué? Porque se le fue la olla. Llega un momento en que es tal la creencia en el personaje que solo estás buscando, buscando y buscando. Pero eso es una cualidad del yo, del ego, de esto que te hace sufrir. Y que solamente es una cuestión de tomar conciencia de ello y de no exigirte absolutamente nada. Porque no hay persona que no tenga lo básico, que le falte lo básico. Es muy difícil que a una persona le falte lo básico, salvo que alguien la prive, ¿no? De esa libertad de lo básico, ¿no? Todo lo que requieres está en ti. Sin embargo, sigue buscándolo fuera. Todo lo que requieres está en ti porque no hay nada que encontrar fuera. Porque todo está y eres tú. Tú eres esa sensación que puedes llamar como tú quieras. Llámala amor, llámala odio, llámala tristeza, llámala alegría. Y lo básico está en ti, siempre está en ti. Y lo que tú crees que ves fuera para satisfacer una carencia, no está fuera, está en ti. Es tu propia carencia la que estás viendo. Porque te has olvidado de lo que eres. Te has olvidado de esto que no eres y crees que eres. Y te has olvidado de que precisamente cuando naciste llegaste desnudo. Desnudo no de riquezas, sino desnudo de ego, de yo. No había sujeto. Cuando el bebé nace no hay sujeto. El sujeto que viene después y que es la consecuencia de un aprendizaje a partir de los 3 años o 4 años, eso es lo que demanda, eso es lo que pide. Pero tú no eres eso. En tal caso serías la mente del bebé pura, sin ningún tipo de lucubración, sin sujeto. Pero como nos hemos montado la película porque nosotros somos la película cree que necesita determinadas escenas, determinados contextos y determinadas situaciones para satisfacerse a sí misma. ¿Por qué? Porque te han enseñado eso. Te han enseñado a competir. Te han enseñado a necesitar.
te han enseñado a que tienes que mejorar una casa más grande, un coche más grande. De A que no te tienes que esforzar y sacrificar. Exactamente, tienes que sacrificar, esforzarte. Pero cuando naciste, venías totalmente desnudo de todas las carencias, de toda ética y moralidad. Lo que está hablando es el personaje que surge después. El personaje al cual le inculcan. El niño es como un ordenador, un disco duro en blanco o como una página en blanco, ¿vale? Para aquellas personas que no entiendan de informática, pues imaginaros un folio, un papel en blanco. Eso es la mente de un bebé. Y el sujeto no es el folio, sino lo que se escribe en él. Y lo que el propio folio en blanco empieza van escribiendo desde pequeñito y llega un momento en que esa escritura se dice a sí misma: yo soy esto. Esta historia que han contado soy yo. Entonces, esto sería ¿cómo se diría? Una forma, un ejemplo, ¿no? De una fábula, ¿no? Somos folios en blanco. Cuando nacemos, el bebé es folio en blanco. Los animales son folio en blanco. Cuando escriben sobre nosotros, la propia escritura llega a un momento en que toma conciencia de sí y cree que es esa novela. Eso es el yo, eso es el ego. No es la mente en sí. No es antes de la mente. Es aquella escritura sobre papel, el negro sobre blanco, que en el caso de los humanos ha tomado conciencia de sí y se ha creído que es esa historia. Y la muestra de que no es esa historia es que se podía haber escrito cualquier otra historia. De hecho, cada mente es una historia distinta. Cada mente y cada ser humano es un libro distinto. Y nosotros mismos podemos ser libros distintos, historias y novelas distintas. Y de hecho lo somos, porque hemos vivido y se ha escrito negro sobre blanco de distintas maneras, de distintas formas. Hemos borrado, hemos hecho tachaduras, hemos formateado y hemos reescrito lo escrito ya. Y eso lo hemos vivido los que tenemos ya más de 25 años, como yo. Ya lo sabemos por experiencia. En cada pata, en cada pata. Bueno, ya quisiera yo tener 25 en cada pata. Lo sabemos por experiencia porque nos han escrito y luego nosotros, al creernos la película, al creer que somos esta película, hemos reescrito y hemos tachado y hemos cambiado 20.000 veces. Y lo sabes. No me engañé que lo sabéis. Entonces, como iba diciendo Aisha, ¿no? Todo lo que requiere está en ti. Sin embargo, sigue buscando fuera, ¿no? Seguimos buscando fuera. Seguimos como el hámster en la noria, ¿no? Buscar, buscar, buscar. No paramos de buscar. ¿Pero buscar qué? Si no hay nada que encontrar. Si está todo aquí dentro de nosotros. Nosotros somos la fantasía. No hay que buscar afuera. El vínculo es causa de dolor, porque este es sinónimo de atadura. Por ello equivale a dependencia, ¿no? Se habla mucho de ese vínculo entre humanos, ¿no? El vínculo. Vínculo. Bueno, pues los vínculos, precisamente en el último escrito que publiqué ayer, creo que fue, del ocaso de los dioses, ahí precisamente hablaba de algo, ¿no? Que no era la palabra vínculo, creo que era los nexos, ¿no? O los vínculos en este caso. Es causa de dolor porque este es sinónimo de atadura y equivale a dependencia, ¿no? Ese vínculo que hay entre seres humanos es el único que es interpretado como melodrama. Por ejemplo, el vínculo entre animales no es melodramático. El vínculo entre niños pequeños de jardín de infancia, que todavía no ha surgido el yo, tampoco es un drama. El ser humano es el único que se vincula de forma dramática, o melódica, o cómica. El vínculo humano es una estupidez, porque es el único que es interpretado, que es emocional. El vínculo, el nexo, la relación, el ser humano es el único que hace un drama de ello.
Y no hay una sola relación, y vuelvo y lo sabéis, no hay una sola relación que no haya vivido el drama. Y no hay un solo animal vivo en la Tierra, ni un bebé que jamás haya vivido una relación de amigos en el jardín de infancia o los animales de forma natural y con cerebro muy desarrollado que hayan vivido una relación de vínculo con sufrimiento. El único ser vivo que vive de forma dramática los vínculos es el ego, el yo, el sujeto. Todos los vínculos. Porque se fundamentan en el apego y en la dependencia. Cuando tu estabilidad emocional es dependiente de un agente externo, sea persona, animal, cosa, etc., puedes considerar que tienes un grave problema, ya que te habrás convertido en la sombra de esa figura, ¿vale? Y esto es, lo voy a repetir, cuando tu estabilidad emocional, ¿vale? Ojo, cuando tu estabilidad emocional, tu felicidad, depende de un agente externo, vamos a poner un ejemplo, imagínate que yo me enamoro de alguien, ¿no? Si mi felicidad depende del amor que tengo hacia esa persona y que esa persona me responda y me corresponda, tengo un grave problema. Porque me he convertido en la sombra de ese sujeto. Yo soy su sombra. Cuando el sujeto realmente es parte de mi imaginación. Te has convertido en esclavo de tu deseo, en esclavo de esa dependencia, ¿no? En esclavo de que tu felicidad depende de ello, o de ella, o de él, o del gato, de la abuela, o de la madre, o del hijo. Voy a poner otro ejemplo. Sí, sí. Imagínate una madre que tiene un hijo. Yo hablaba hace poco con una persona que decía que su hijo estaba en el norte de España. Digo, bueno, pues la mía está más lejos. Y consideraba que su deseo era que volvieran, como el turrón en Navidad, ¿no? Si tu felicidad depende de tus hijos, si para tú ser feliz necesitas que tus hijos estén a tu lado, vas a sufrir. Porque todo es impermanencia. Porque te has olvidado de la impermanencia. Te has olvidado de esa máxima y de ese axioma de que nada es para siempre. Eso es. Te has convertido precisamente en la sombra de tu hijo. O te has convertido en la sombra de tu pareja. O te has convertido en la sombra de tu dinero. O te has convertido en la sombra de tu riqueza. Eres tan pobre que solo tienes dinero. Eres tan pobre que solo tienes emociones y apego hacia lo demás, que te hacen ser una persona que no es feliz. Porque tu felicidad depende de eso. Y si eso desaparece, ¿qué ocurre? Si ello muere, si ello enferma, o si ello te deja a ti, tu pareja te dice, ya no te quiero ver más, a tomar viento. Tu felicidad dependía de ella. Tu hijo se puede marchar, y lo normal es que se marche, porque es síntoma de salud. Si se queda contigo en casa, por dependencia emocional, es un gran problema. Y cuando tú faltes, si él depende de ti, él va a tener un gran problema. Por eso la libertad se fundamenta precisamente en la no posesión. Eso es la libertad. No adquirir y poseer, sino dar libertad, desposeerte, desengancharte, romper los vínculos, soltar amarras y soltar lastre, ¿no? Por tanto, el vínculo es causa de dolor porque este es sinónimo de atadura y equivale a dependencia, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo otro, ¿no? Cuando esa estabilidad emocional es dependiente de eso, de un agente externo, tienes un gran problema porque te has convertido en la sombra de esa figura. Andarás con sus pies, mirarás con sus ojos, hablarás con su boca, escucharás con sus oídos, tocarás con sus manos, sentirás con su tacto y saborearás con su gusto. Poneros en el caso del típico enamorado, ¿no? O enamorado. Cuando ya no depende tu felicidad de ti, sino que tu felicidad depende de que ese otro te quiera o no te quiera. Eso es un problema. Eso es un poema. Como decía. Es un poema, sí. Luego voy a contar chistes de poema, recuérdamelo. Es para no perder el hilo. Me lo recordarán seguro. Cuando estás enganchado, vinculado emocionalmente a algo o a alguien,
andarás con sus pies. Porque donde ella o él ande, ahí vas a estar tú, vigilando a ver dónde anda, con quién anda, hacia dónde va, cuándo vuelve. ¿Se ha ido ya? ¿Se ha despedido de mí? ¿Volverá? Mirarás con sus ojos. Tú estás en casa, ella está trabajando en el supermercado. ¿A quién mirará? ¿Mirará a otro? Claro. ¿Qué ¿Y por qué mirará? no? Hablarás ¿Para qué con están su, los ojos? Para mirar. hablarás con su boca. ¿Por qué? Porque lo que diga esa persona, si no es para ti, te va a hacer sufrir. ¿Con quién hablará? ¿Qué dirá? Escucharás con sus oídos. ¿Qué le susurrarán al oído? ¿Qué le estarán diciendo o qué querrá ella escuchar? ¿No? Tocarás con sus manos, porque si toca a otra persona, vas a sufrir tú. Tú vas a sentir ese tacto, pero con sufrimiento. Y saborearás con su gusto. Pero ¿qué ocurrirá cuando camine con otro? Dice, pero ¿qué ocurrirá cuando camine en otro sentido, mire otro rostro, susurre a otro oído, escuche de otra boca, toque otro cuerpo o saboree otros labios? ¿Qué ocurrirá? Ah, Algunos sorpresa. están sufriendo ya. Solo de pensarlo, solo de pensarlo. Esto es una terapia. Disfruta. Yo lo dejo ahí. Esto es una terapia, ¿no? Pero que cada uno de verdad con estas palabras se ponga en sí mismo y piense, estoy sufriendo, lo estoy viendo ya, pero que lo piense. Y esto se extrapola a todas las situaciones, ¿eh? Puede ser el típico pelotas que quiere que el jefe solamente tenga ojos para él, ¿no? O aquel que está apegado a un compañero y no quiere que su compañero tenga amistad o empatía con otros Sí. compañeros. Mm, O amigas. ¿Cuántas también. amigas que son íntimas amigas? Y de pronto va por la calle y ve a su amiga sonriendo con otra amiga, charlando, dicharachera, o te manda un mensaje y te dice, ah, que se me olvidó que mañana hemos quedado todos a las 5 de la tarde. Y te lo dice a las 12 de la mañana. Dice, ¿pero cuándo habéis quedado? Dice, no, quedamos hace 3 días. Dice, ahora, ¿a mí me lo dice ahora a las 12 de la mañana? Pues vais un churro, yo no voy. ¿Qué ocurrirá cuando se marche de tu lado? O sencillamente cuando desaparezca, cuando muera. El apego es una exigencia de atención demandada a otro, de tal forma que no eres tú, sino aquello o aquel en el cual has depositado tu cuerpo, tu mente y tu vida. Pero lo que desconoces es que aquel o aquella solo es una proyección mental que procede de ti mismo, de ti misma, producto de la necesidad de inflar tu falta de autoestima. Al final ni siquiera eres tú proyectándote. Vuelvo a repetirlo, el apego es una exigencia de atención demandada a otro, de tal forma que no eres tú, sino aquello o aquel en el cual has depositado tu cuerpo, tu mente y tu vida. Pero lo que desconoce es que aquel solo es una proyección mental, que procede de ti misma, producto de la necesidad de inflar tu falta de autoestima. Es decir, al final es una proyección de ti, de tus carencias, de tus necesidades, porque no te tienes estima a ti mismo. Te infravaloras tanto, te crees que eres tan poca cosa, o te han metido una información en la cabeza a lo largo del tiempo, de que no vales, de que tal, de que cual, que tú lo buscas fuera. Estás buscando algo que está dentro de ti. Porque realmente no es una cuestión de valores, no es que uno valga más que otro, es una cuestión de ser tú mismo, tal y como eres, perfecto en tus imperfecciones y maravilloso, tal y como eres, natural, espontáneo. ¿Acaso hay un bebé feo? Sí.
Bueno, pero lo importante es saber, lo importante es saber que el bebé no llegó con esta información. No llegó con falta de autoestima. No llegó con desmesura de ego. El bebé venía sin identidad, venía sin credo, venía sin fe, venía sin idioma, venía sin cultura, venía sin ética, sin moralidad, sin religión, sin justicia. El bebé venía con las manos vacías, salvo en algunos lugares que dicen que cuando viene un niño viene con un pan debajo del brazo, pero no sé, nunca he Sí. llegado a comprender eso, ¿no? Lo del pan debajo del brazo. Eh, y sigo y a ver si terminamos ya. Dice, ¿quién busca? ¿Qué busca? Esto le dice Saad a Isha, ¿no? Esto es, bueno, el que se haya incorporado a esto es del libro Isha, la ilusión del yo, ¿no? Capítulo Dice, 68. capítulo 68. ¿Quién busca? ¿Qué busca? Una figura que simbolice la protección que no tuviste, por ejemplo, puede ser. Alguien que valore lo que no fue reconocido en ti. ¿Hasta cuándo caminarás errante en el sendero del calor ajeno? Andas entregándote ciegamente a otro corazón cuando desconoces la existencia del tuyo propio. Buscas un corazón cuando desconoces el tuyo. Buscas un calor cuando jamás conoces tu propio fuego. Buscas lo que eres ya, pero nunca has querido ver, porque siempre estás mirando fuera. Estás mirando por la ventana, tratando de encontrar aquello que está a tus espaldas, porque lo tienes en casa, porque casa eres tú, el hogar eres tú eres tu propio hogar. Y todo lo que ves fuera forma parte de ti mismo, porque en el fondo todo lo que percibes está en ti. Así que no busques, no hay absolutamente nada que encontrar. Solamente vuelve la vista a tu interior y ahí lo va a encontrar todo. No careces de nada. No hay huérfano en el universo. No hay nadie absolutamente que esté solo, porque tienes tu propia compañía. Y no hay cosa peor que una persona que no sepa estar en su propia compañía, porque eres tu propio enemigo. Si no sabes estar en tu compañía y necesitas otras compañías, eres un gran enemigo para ti mismo. Y es un gran problema. Y empieza a volver la vista hacia el interior y a reconocerte como tu compañía. Y esa compañía que te lo da todo. Que no necesita nadie de fuera, nada de fuera, ¿no? Ni de nadie, ¿no? En verdad, te digo, Isha, que lo que escuadriñas es tu propia carencia. La que busca no es tu verdadero ser, sino un entramado de pasadas experiencias que han conformado ese individuo que crees ser. Y solo es un enjambre de información sin colmena ni reina. Todo lo que buscas es ese enjambre de información. Un enjambre de información que, como dice Saad Isha, ¿no? ha perdido el norte. Sé consciente. Si no pones remedio, nunca dejarás de estar sometida a ese elemento ajeno a ti. Serás alguien dirigida e impulsada por el viento. Nunca irás a donde quieras, sino a donde te lleven, porque necesitas que te guíen, que te dirijan, que te reconozcan. Necesitas de alguien, y esa necesidad te convierte en un zombi de tu propia insuficiencia. El daño procede de ti, no de los demás. No son ellos la causa del dolor, sino que eres tú donde se halla el origen del sufrimiento. Ese anhelo y, a la vez, resistencia son los que presionan el curso natural de tu vida. Crees haber curado, pero el conflicto mental sigue ahí. El día que no precises de nadie, habrás vencido. Y ese momento solo llegará cuando de forma natural dejes de identificarte con ese hambriento yo, que jamás podrá ser saciado. Por tanto, el día que no precises de nadie, el día que dejes de buscar, ese día habrás vencido. Eso es vencer al mundo, porque el mundo es tu propia mente y has vencido a ti misma.
Y ese momento no se puede forzar, porque todo es espontáneo. Ese es otro de los axiomas. No somos hacedores y todo ocurre de forma espontánea, ¿no? Llegará de forma natural. Y de forma natural dejarás de identificarte con ese hambriento yo. Si no ocurre ahora, ocurrirá en la vejez, antes de la muerte, pero ocurrirá. El yo es insaciable, como hemos dicho, y el yo muere precisamente antes de la muerte. La muerte del moribundo, la muerte del yo, del moribundo, ¿no? Pero lo suyo sería, lo idóneo, pero claro, todo esto es espontáneo, surge o no surge, tener capacidad de morir figurativamente ese yo antes, para al menos ese tiempo vivirlo en sosiego y en calma, ¿no? Solo el reconocimiento y la aceptación de lo que no eres te llevará al triunfo sobre ti misma. Pero para ello debes estar expectante, vigilante de no caer una y otra vez en el mismo embaucamiento o en el mismo encantamiento, se podría decir también, ¿no? No hay una varita mágica, solo la atención constante. Como dijo el de Nazaret, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. El ego es la única hostilidad. Eres tú quien se somete al yugo de su propia ambición, aquella que busca la satisfacción fuera de sí. Te aseguro que la amenaza no procede del exterior, sino de ti misma. Ese velad y orad que dijo Jesús, ¿no? Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne no solamente se refiere a la carne física, ¿no? Sino a la emocional. Esa es la gran debilidad, al apego, ¿no? A ese vínculo del cual estamos hablando. El enemigo está en tu propia casa. La codicia es semilla de sufrimiento, un vehemente deseo que indica la existencia de un vacío imposible de colmar. Si pretendes llenar esa falta con algo que proceda de fuera, como estamos hablando, estarás creando una dependencia y cuando esa causa deje de estar, regresará el mismo vacío. En el momento en que deje de cumplir los objetivos que te marcaste, retornarás a la misma escasez. En la ocasión en que descubras que aquello no te pertenece o presientas que corre el riesgo de perderlo, la aflicción reaparecerá, apoderándose de ti. Crees estar indagando en tu interior, pero todavía vives en el mundo de las apariencias, en el mundo de los sentidos. Vives de expectativas que, si no se cumplen, te conducen a la desesperanza y a la decepción. Necesitas algo o alguien que te haga feliz. Repito, me he perdido. Dice, necesitar algo o alguien que te haga feliz es extraviarte aún más en el ficticio mundo de las sensaciones. Te diré algo más, Isha. Este comienzo es solo el comienzo de la desconexión con lo que te desestabiliza, pues realmente tú no eres ni esto ni aquello, ni la proyección ni el proyector. No eres esa mente que habla conmigo ni consigo misma. No eres ese cuerpo que miras al espejo y reconoces como tú. Grábalo a fuego. No eres el cuerpo y no eres la mente. Este es el principio para salir del laberinto. Crees saberlo, pero sigues identificándote con ello. No lo has advertido. Si realmente lo comprendieras, carecerías de este conflicto mental que te oprime. Para conocer, debes dejar de querer saber, y cuando dejes de hacerlo, no habrá conocimiento para reconocerlo. Este es el secreto que se desvelará en ti. Cuando desaparece el yo, se disipa el conocimiento, como dijimos al principio. Es el momento en el cual no sabes nada ni tampoco hay interés en ello, porque comprendes sin comprensión que lo que creías procede de la mente y tú no eres ese proceso cognitivo. Si dices que crees y sabes, estás perdida, porque quien cree y sabe no eres tú,
sino los pensamientos. La verdad no crea, no analiza, ni se conoce a sí misma. Nunca odies, pues será tu propio odio el que se lance violentamente contra ti. Permite que germine el amor incondicional sin buscarlo ni retenerlo, sin esperar percibir o recibir nada a cambio. Será el propio amor el que te abrace, pero no te apoyes en él como un bastón de camino. Deja que entre y pase de largo, al igual que el perfume del azahar en una eterna primavera. Vive la amistad como agua de mayo que de forma natural, no forzada, hace que los árboles frutales florezcan con su mayor esplendor. Estas son las leyes ajenas al sí mismo. Por tanto, testifica desde la eseidad que ni odia, ni ama, ni hace amistad. Es por ello que te digo, Isha, que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, porque tú eres la tierra y tú eres el cielo. Lo que hagas en la ilusión de Maya será asunto de Maya, de la ilusión. Cuando vives en la dicha del sueño, no necesitas nada. Tu riqueza interior erradica las miserias que te inducen a buscar sedienta y hambrienta fuera de ti. Cuando vives en la dicha del sueño, la autoindagación cesa, el péndulo del tiempo se detiene, el espacio es engullido dentro de sí y el vasto silencio abarca todo el horizonte. De pronto descubres que eres libre y que jamás hiciste nada para serlo. Reposa y descansa en la dicha que te volverá al hogar. Capítulo 68. Amén. Vivir en la dicha del sueño. Si no conocéis el libro, se llama Isha, la ilusión del yo, y este es el capítulo 68. Lo podéis encontrar en Amazon y nada. Ahí queda. Pues, Si hay pues aquí nos han dejado algunas preguntillas sí. y voy a empezar, a ver, la primera. Sí que es verdad, claro, es que hay algunas que como lo han ido preguntando según ibas tú Claro. explicando algo, claro, Bueno, ahora podemos, no tienen mucho sentido porque no sé de dónde vienen, ¿vale? vale, o podemos tomarla Entonces, y si sí, lo refrescamos. sí, exacto. Entonces, Lisbeth, si estás ahí, hay una pregunta que hizo, claro, pone, ¿y tu espíritu? Pero no sé en relación a qué es. Entonces, te Vale, vale. agradecería si nos la volvieras a poder desarrollar un poquito más. Luego, Dulce nos Sí. dice, Puede ser lo de por Velatio, algo ¿no? que dice, Puede ser ¿qué? lo que dice Lizbel, puede ser ese ¿Qué? apartado, lo que he dicho, esa frase que dijo Jesús de Nazaret, velad y orad, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, ¿vale? No, creo que ¿No? ha sido mucho antes porque ha sido al Vale, principio de la lectura. vale. Entonces no recuerdo en relación a qué va. Luego Dulce nos dice por aquí, ¿pero no crees que sea bueno imaginar que tenemos un propósito en la vida? Imaginar, tú lo has dicho, Dulce, imaginar. Es una imaginación. Pregúntale pregúntale a un perro, pregúntale a un gato, pregúntale a un bebé, pregúntale a una ballena o pregúntale a un pulpo que tiene un cerebro enorme y que lleva 800 millones de años en la Tierra. Y le preguntas, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y la respuesta que obtengas, luego me la cuentas. Porque no va a obtener respuesta. Porque no hay propósito. Porque eso llamado propósito de vida es precisamente un mero pensamiento, una idea, un concepto. Un concepto propio de los seres humanos, propio del yo, del ego, no de la mente, ni siquiera de la mente. La mente no tiene propósitos en la vida. Cuando tú estás durmiendo y el corazón late y los pulmones respiran, Wilson. ¿qué propósito hay? No hay ningún propósito. Wilson. Wilson. Lo he visto. Me ha salido el alma. Sí. Entonces te decía, Dulce, que el propósito es un pensamiento, un concepto, una idea
ni siquiera mental, sino una idea del yo, del sujeto, ¿vale? Del ego. Evidentemente, la mente es lo pensado, es el ego, pero también puede darse el caso de que la mente esté activa en una situación de un desmayo o en una situación que te inducen a un sueño, una anestesia general y no hay sujeto. ¿Vale? A mí me durmieron 1 hora en una operación y yo no estaba. Yo cerré el ojo y luego lo abrí. Y estuve, no sé, 2 o 3 horas que no había nadie. La mente estaba activa, había mente, pero no había sujeto, no había pensamiento, no había nadie. Pues pregunta en ese momento cuál es el propósito de vida. Y voy más lejos todavía. Pregunta a los miles de millones de no nacidos cuál es el propósito de vida. No hay ningún propósito de vida. Aquí el propósito es algo exclusivo de personas, no de todas, porque mucha gente llega a la conclusión de que no hay propósito. Porque mira, cualquier persona que le falte poco tiempo para morir, ¿vale? Que le queden no solo horas, sino que le queden meses, o que ya tenga cierta edad, 80 y pico años, y le preguntas cuál es el propósito de vida. Y probablemente te mire y diga, ¿a mí me va a preguntar el propósito de vida? ¿El propósito? No hay ningún propósito. Eso es una idea mental y una idea de la juventud. O una idea de mentes, de personas, de sujetos que necesitan ese propósito para dar un sentido a su vida. Porque no se han descubierto todavía. Porque no saben lo que son y lo que no son. Y siguen como el hámster en la noria, dando vueltas y dando vueltas. Venga, el propósito, las metas, el espíritu, los chakras. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ni por venir ni por qué llegar. ¿Qué dice Wilson? ¿Está ahí Wilson? Wilson grande. Ay, Wilson, por favor. ¿Hay más preguntas por ahí? Sí, Alex. Hola, Alex. Nos dice Alex. Hola, Alex. Hello. Alex. Dice, Hello. How are you, Alex? Dice, si tu pareja enferma o tiene cualquier problema serio, ¿es lógico preocuparse y estar triste? No es lógico, salvo para el que está triste y sufre. ¿Por qué? Porque, a ver, si tu pareja está sufriendo, o sea, está enferma, ¿vale? Vamos a poner tu pareja está enferma, tú sufres, porque eres aquel que está al lado, pero bueno, yo que no conozco a tu pareja no me entero, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el sufrimiento es algo muy personal y subjetivo. Es algo del sujeto que está viviendo esa experiencia y se está creyendo la propia experiencia. Yo no digo que luches contra sufrir o no sufrir, no, porque eso surge espontáneamente. La cuestión es que si tú sufres y estás contento con el sufrimiento, adelante. Pero si sufres y sufres porque no quieres sufrir, tal vez debería de preguntarte por qué sufres. Porque si sufres no vas a solucionar el problema de tu pareja. Tu pareja está enferma y requiere una ayuda, lo que fuera. Los chinos suelen decir, no te preocupes, ocúpate, ¿vale? Ocúpate. Entonces, ocúpate. Haz lo que tienes que hacer. Y cuando todo lo que está en tus manos por hacer ya no hay más, y me pongo en lo peor, que sería la muerte, ¿vale? La muerte es un mero tránsito. La muerte es algo que nunca nadie llega a experimentar. Solamente el que no muere es el que cree experimentar la muerte de otro. Pero el que muere en sí no se entera de que ha muerto. Antes de morir, ha desaparecido el sujeto. Por eso el moribundo, esa conciencia de la que yo hablé en uno de los capítulos de Isha, que se llama la conciencia del moribundo, esa es la profundidad de que el moribundo no se pregunta ni se preocupa si su pareja se preocupa, sufre o no sufre, porque está cara a cara a la muerte, a su desaparición. Y no está en una situación de estrés, porque no hay ningún moribundo que esté en una situación de estrés ni de sufrimiento. Sencillamente se apagan como una vela, como una simple llama, como un pábilo que ya no tiene más cera para arder. Pero, ¿quién sufre? Sufre el que está de testigo viendo al moribundo. ¡Ay, por Dios, que se está muriendo! ¡Ay, hay un jaleo allí! Parece... Pero no, pero el que está en el meollo
es que el que está en el ruedo, muriéndose, obsérvalo. Yo no sé si has visto mucha gente morir. Yo he visto mucha gente morir. Obsérvalos. Se apagan, pero no con sufrimiento. Se dejan llevar como una hoja de otoño que cae en un río y se la lleva el agua. Ellos no se plantean ningún tipo de cuestión. Ni siquiera si están sufriendo los que se quedan aquí. Porque están consigo mismos y apagándose. Y cuando un ser humano se apaga, cuando la mente, el ego se apaga y la mente en sí se va apagando, está preparado, el cerebro está preparado para que sea un declive o una caída o un desaparecer o un esfumarse paulatino y adaptado. Mentalmente tú te adaptas a las circunstancias. En ese momento no hay enamoramiento, ni hay felicidad, ni hay me ha tocado la lotería, ni hay mi novia se ha ido con otro. No, no, ahí no hay nada de eso. Esas tonterías no están ahí. Todas esas tonterías que acabo de decir, como el enamoramiento, el amor, el odio, son pamplinas, simpleces. Eso no lo vive. Una persona que está ya frente a la muerte y que está en el momento último, no se plantea ninguna gilipollez de esas. Porque está consigo mismo y se está apagando automáticamente, de la forma instintiva e innata, como cuando naces. Igual. Porque no somos dueños de nada. Cuando tú eres el personaje que se cree el personaje, te crees que tú vas a tener algo que hacer cuando te mueras. Y no vas a tener nada que hacer. Pero es que ni siquiera te va a plantear la tesitura de hacer algo. Porque cuando estés en el momento de la muerte, tu organismo, tu mente, tu cerebro están preparados para apagarse lentamente. Imagínate esta habitación que tiene luz. Pues se irá apagando lentamente, 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 hasta que llegue un momento en que veas un pequeño hilillo de luz. Pero tus ojos se habrán adaptado a esa luz, a esa ausencia de luz. Y en este caso la mente se habrá adaptado a la ausencia de preocupación, a la ausencia de sufrimiento, a la ausencia de amor, a la ausencia de dependencia, a la ausencia de carencia y a todas las ausencias. Y en ese momento ni siquiera el moribundo dice qué gilipollas sois los que os quedáis aquí. Ni siquiera eso lo dice. Y mira que hay motivos para que lo diga. Pero el moribundo es una mente tan pura y tan ausente de yo que ni siquiera nos llama gilipollas a nosotros por preocuparnos. Que debería de hacerlo, pero no lo hace. Porque está consigo mismo. Y eso es la desintegración del yo. Pero como no lo sabemos porque no estamos en esa tesitura, como decía Alberto Cortés, en una de sus maravillosas canciones, que decía algo así, que cuando llegue el final dice, bueno, no, en ese contexto no me he visto, ¿no? No me acuerdo de la canción, pero era maravillosa, ¿no? Pero como no estamos en esa tesitura, no lo comprendemos. Pero como somos el yo, quiere comprenderlo todo. El yo quiere abarcarlo todo. El yo quiere saber, quiere estar en misa y repicando. Quiere estar en todo sitio a la vez. Porque necesita estar, necesita explicaciones. Y nunca va a encontrar ninguna explicación. Porque de forma natural, y siempre y digo de forma natural, los acontecimientos sucederán. Y la mente está diseñada, el cerebro está diseñado y preparado para vivir cada contexto y cada momento y cada situación como tiene que vivirlo. Así que no te preocupes, déjalo ser. No te agobies. Tendrá que ser lo que tenga que ser. Y si hay una enfermedad, pues habrá que vivirla como toque. Pero no te precipites. A veces es que nos precipitamos, ¿no? El niño tiene un poco de fiebre, todo el mundo corriendo, el niño, el coche, la maleta, se estrella, el padre, el agua, la abuela, el canario, todo allí. El agua, me he dejado el frigorífico encendido, el termo, y parece que se va a acabar el mundo. Deja que suceda. Vamos a esperar a que suceda por lo menos. Pues ya no hay más, pues no hay más preguntas, Pepe, ahora mismo. Llevamos ya, bueno, casi 1 hora y media y bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere añadir alguna cosilla o preguntar más y ya está. Yo ya estaría, Bueno, como se suele decir. contaré. Wilson, ¿qué dice? Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. ¿No? Toma ya. Sí. Sí, Feliz Navidad, igualmente Wilson. para ti. Igualmente para ti. Igualmente. Bueno, pues ya, si no hay más preguntas, iba a contar el chiste este del... El poema. Sí. Resulta que había un niño en el colegio y
dice el maestro, vamos a hablar de la poesía. De la poesía. Y dice, ¿sabéis lo que es la poesía? La poesía. Y levanta Que la ya lo mano, sé. levanta la mano y dice, dice, ¿qué es la poesía? Dice, la poesía son esos que vinieron el otro día y se llevaron a mi primo porque tenía droga en el bolsillo. Dice, no hombre, eso es la policía. Yo hablo de la poesía. El poema, el poema. Dice, sí, sí, poema el que le ha caído, que le han caído 2 años de prisión. Es un poema. Ahora sí que tiene un gran poema. Ya no es poesía, es un poema, poema gordo. La poesía. Que ha venido la poesía. Bueno, Ay. Pues nada, que pues como muchísimas siempre, gracias. Pepe, muchas gracias por un día más y gracias a todos, como siempre, los que nos acompañáis, los que participáis y los que nos veis después, así que siempre es ahora, pero nos veis después en el canal de Pepe en YouTube. Sí, eso. Así que Luego lo subo a YouTube, Pepe Martos, en YouTube. En español se dice YouTube. YouTube, tú tuviste, Tú tuviste el tubo, nosotros tuvimos y ellos tuvieron. Es un nuevo verbo. La Real Academia lo va a poner ya. El verbo yo tuve. Yo tuve, tú tuvimos. Allí podéis ver, este live podéis verlo luego en YouTube. En YouTube. YouTube. eso. Pues nada, muchísimas Gracias. gracias, de verdad, y nos vemos la semana que viene. Y bueno, ya traeremos otra cosita por aquí. Así que gracias, gracias, Muchísimas gracias gracias. siempre. Hasta la semana que viene. Besos. Chao. Chao. Chao.